Bienvenida a todos a No Encuentro del Club de Lectura, al cierre del mes de abril. En esta ocasión tenemos como invitada a la profesora María del Pilar Álvarez, a quien agradecemos desde ya haber aceptado esta propuesta y a quien estamos muy ansiosas por escuchar. Así que en este momento Eleonora va a proceder a presentarla y después, Pilar, cuando vos quieras, podés arrancar con la exposición. María del Pilar Álvarez es esposa, madre y profesora de lengua y literatura. Ejerció su labor docente en escuelas secundarias. Actualmente es coordinadora general de los elencos infantil, adolescente y juvenil de Tizona, elenco teatral mendocino que ha participado en diferentes concursos, recibiendo en una oportunidad una beca del Fondo Nacional de las Artes. María del Pilar hereda la dirección del grupo de su abuela, quien fuera la fundadora. Le damos la bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando y a ustedes, chicas, por la invitación. Soy una amante de Casona y me toca de un modo especial porque es uno de los autores que más hemos representado en estos 18 años del elenco. Son varias las obras que de él hemos llevado a una puesta en escena, y cuando Cintia me hizo la propuesta, la verdad es que no podía resistirme y decir que no, a pesar de estar ahí jugando una carrera con mi hijo que está pronto a nacer. Le gané yo y me salí con la mía, y vamos a poder comentar un poco este entremés tan divertido y a su vez educativo con la pluma de Alejandro Casona. No soy una experta, pero sí un amante de esto, y alguna experiencia tengo en cuanto a teatro. Y bueno, es el asunto que nos reúne hoy en día. Yo he preparado, comento el esquema general para que sepan qué es lo que vamos a ir tratando. Primero, una semblanza de Alejandro Casona, un poco de su vida y el entorno en el que se cría. Después hablar, sí, de la publicación de Retablo Jovial, lo que es un entremés o una farsa. Finalmente, la obra en sí, Sancho Panza en la Ínsula, y para concluir, y con algunas imágenes, la propuesta teatral, ¿sí? O la invitación, en realidad, más bien, a que esto no quede solo en una lectura. Así que no sé cómo van a hacer con el club de lectura, después van a tener que reunirse y presentar esta pequeña obra, ¿sí? En cuanto a la vida, semblanza de Casona, no me parecía oportuno quizás compartir datos que se pueden encontrar en cualquier página web de internet, sino más bien hablar un poco de lo que Casona mismo habló de su vida en una entrevista que se le hizo en el año 1962, y que me parece mucho más profunda para conocer a este personaje que hoy nos reúne y que ustedes han estado leyendo, ¿sí? Bueno, Alejandro Casona en realidad se llamaba Alejandro Rodríguez Álvarez, va a pertenecer en España a la generación del 27, que es la generación de escritores y poetas que continúa con la generación del 98, es un grupo de escritores, poetas, que tienen un renovado espíritu cultural, y con influencia de las vanguardias. Tenemos que tener presente que esta generación viene de la Primera Guerra Mundial, en el caso de los españoles, de la Guerra Civil Española, y hacia el final de sus días van a tener la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A su vez, esto de la Guerra Civil Española, en los autores españoles, va a generar un gran compromiso social, ¿sí? Y eso se ve en las obras y se ve en esta obra que hoy traemos. Él va a nacer a comienzos del siglo XX en un pueblo asturiano, Vesullo, muy chiquito. Si después buscan imágenes, la verdad que es
un pueblo de cuento, una aldea sumamente pequeña en Asturias, perdida entre las montañas, una aldea de labradores, de pastores, de herreros. Diría mi abuelo que también era asturiano, que Asturias es España y lo demás tierra conquistada, y nos lo repetía siempre. Recordemos que los moros llegan hacia el norte de España y gracias a Don Pelayo y la Virgen de Covadonga, Asturias nunca es conquistada. Así que era un español de los pueblos españoles que habían conservado por entero sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces él va a beber de muy pequeño la gran tradición oral de romances viejos, va a crecer oyendo a los labradores terminar sus horas de trabajo y cantar o recitar esos romances que se conservan más en los pueblos que en la ciudad y que, bueno, hoy en día ya casi que se han perdido. Pero él los oyó desde pequeño, gente que no sabía leer o escribir, pero recordaba de memoria estos romances que le habían enseñado sus padres, sus abuelos, y transcurrían sus días así, en esa paz, en ese ambiente, y va a ser ese clima, el paisaje, la gente, lo que va a ir formando ese carácter asturiano, con el que lo reconocen muchos críticos, ¿sí? El sueño, la fantasía, la ternura, la poesía, el descubrimiento, que se puede leer en sus escritos, ¿sí? Lo llaman justamente ese carácter asturiano. Él, en esta entrevista que les comentaba al principio, habla mucho de la niebla. Ustedes piensen que Vesullo es una aldea de montaña, al norte de España, muy fría. Y la niebla como ese factor que impide ver bien la realidad, ¿no? Un poco como hasta dónde esto es así, porque yo escucho una carreta y puedo creer que está más lejos de lo que está en realidad, o subir una montaña y creer que estoy más alto de lo que estoy en realidad, o viceversa, ¿sí? Entonces, la niebla que lo acompañó toda su infancia, toda su crianza, va a formar parte de este misterio, de este juego fantasía, realidad que se ve en muchas de sus obras, ¿sí? Sus padres fueron maestros de escuela, ambos, no podían trabajar en una misma escuela, así que trabajaban en pueblos distintos, no porque se llevaran mal, sino porque no alcanzaba el dinero. Entonces intentaban mantener una unidad familiar, lo que les permitía el trabajo, que no es el trabajo de hoy en día, ciertamente, pero bueno, eso hizo que los hijos fueran de un lado a otro, conociendo distintos pueblos, y así es como Casona va a llegar en su momento a Gijón, una ciudad, va a conocer lo que es la ciudad, va a conocer el mar, va a conocer el tranvía, dice él, ¿sí? Y todo lo que no había en su casita de 40, en su pueblo de 40 casitas, ¿sí? De hecho, cuando él llega a Buenos Aires, le preparan una fiesta a un montón de asturianos y dice que en Buenos Aires conoció más asturianos que en su propio pueblo, ¿sí? Era un pueblo sumamente pequeño. Bueno, llegar a Gijón le abrió otra vida, ¿sí? Conocer otras cosas, y estando en una ciudad con un puerto, también conocer ese deseo de ir a América, que después, bueno, él no se imaginaba, pero lo va a llevar a la realidad, ¿sí? Ese deseo de ir a América y lograr dinero, lograr estabilidad, ¿sí? A veces volviendo a España, y la gran mayoría de las veces no, ¿sí? ¿Quién no tiene antepasados que más o menos en esta época haya llegado aquí a la Argentina, escapando de la guerra, de la pobreza y demás? Él se describe como un gran amante de la historia, de la geografía, de la literatura, y disculpen los de las ciencias exactas, pero dice que no era para él, y gracias a Dios que siguió encaminado por lo que le gustaba.
y comenta que su primer libro serio, así lo llama él, su primer libro serio, que lo deslumbra, es La vida es sueño, de Calderón de la Barca, una obra de teatro, ¿sí? La primera vez que él está en contacto con el teatro, y al estar en una ciudad más grande, puede ver teatro. Dice que esta noche no podía dormir. Jamás se había imaginado. Usted piensa en una persona que no conoce lo que es el teatro. Nunca se pudo haber imaginado, sí, los cuentos, las historias que te relatan, pero nunca te imaginas una obra de teatro. Y entonces eso hizo que su cabeza explotara y inició su pasión por el teatro, obviamente. Tanto es así que ya más de joven, adolescente joven, con un amigo, decidieron escaparse de sus casas para entrar en una compañía teatral que necesitaban 2 actores para una puesta en escena. Bueno, no lo pensaron 2 veces y se fueron con esta compañía, actuaron en la obra, pero bueno, después la compañía siguió deambulando y los dejaron a ellos porque solo los necesitaban para esa puesta en escena, y sin comida, sin techo, tuvieron que volverse a su casa con la cabeza baja, pero el alma llena, ¿sí? Y ahí empieza, ¿no? Obviamente, sin vuelta atrás, esa afición a representar, ¿sí? Ese amor por el teatro. Él se describe como muy mal actor, no sé, me hubiese gustado verlo, pero sin lugar a duda que como guionista, como escritor, como dramaturgo y como director fue excelente. Otra cosa que cuenta también en esta entrevista es que cerca del año 1928, tendría unos 24 años, joven, recién casado, ya maestro, decide ir a una escuela en el Valle de Arán, que es de muy difícil acceso, ¿sí? Estás muy distante de otros pueblos y de grandes ciudades, lugar al que le escapaban los maestros más antiguos, pero que un hombre joven no tenía ningún problema. Y dice que es allí, entre medio de las montañas y de la nieve, cuando tiene más tiempo para sentarse a estudiar, para sentarse a leer, para sentarse a escribir. Y ahí surgen sus primeras piezas de teatro para niños, La pájara pinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó a hacer obritas de teatro para los chicos de la escuela, y los padres quedaron fascinados, imagínense. 2 años después, 1930, él ya había escrito otras piezas teatrales más extensas, había intentado que se las publicaran y no, nadie se las había aceptado por el simple motivo de que era un hombre muy joven, no era muy conocido, maestro de un pueblo perdido en medio de la montaña. No había mucha seguridad de que eso funcionara, como les ha pasado a tantos escritores sus primeras veces. Pero ese año, maravillando y deslumbrando a todo el mundo, va a ganar el premio Lope de Vega con su obra La Sirena Varada. Este premio no solo le aportaba un ingreso económico importante, sino que debían estrenar obligadamente la obra ganadora en el Teatro Español de Madrid, ¿sí? Gana él, le ganan otros concursantes más famosos, no sé si famosos, pero con un poco más de renombre, y su obra de La Sirena Varada va a ser presentada en Madrid. Y así es como en 2 meses esta obra ganadora termina siendo presentada en Madrid, en París y en Roma, porque lo que se presentaba en una de las ciudades más importantes se representaba en las otras, en 2 meses. Inmediatamente después presenta Nuestra Natacha, que es una obra también
preciosa, si en algún momento pueden leerla, es muy bella, y entonces el éxito continúa, obviamente, y su nombre comienza a oírse, y empieza a tomar ahí, sí, el apellido de Casona, porque como Casona era conocida su casa en Vesullo. Sí, entonces, un poco haciendo referencia al lugar de donde uno viene, ¿no? Que también está muy ligado a las enseñanzas del Quijote, ya vamos a llegar a ese momento, ¿no? No olvidarse de donde uno viene. Después, otro trabajo importante que va a tener es el que vivió con las misiones pedagógicas, que no las fundó él, ¿sí? Él fue 5 años director de estas misiones pedagógicas. ¿Y en qué consistían? Era un elenco de adolescentes, de jóvenes universitarios o de escuelas, que llevaba el teatro a los pueblos. Y el maestro que le pide a Casona que se haga cargo, le recordaba justamente aquello que él dijera cuando leyó La vida es sueño de Calderón de la Barca, y esa emoción que sintió, que no le dejó dormir y que no lo frenó más, ¿sí? De trasladarlo y de dar esa misma oportunidad a otras gentes de pueblo, justamente, porque en la ciudad uno tiene acceso a los teatros y a las obras más famosas, ¿no? Pero en los pueblos no. Y uno no sabe el bien que puede hacer, ¿no? Y así es como dirige 5 años y visitan 300 pueblos, ¿sí? El teatro del pueblo le llamaban, con estos elencos conformados por jóvenes universitarios que no tenían ambiciones, sin ánimo de lucro, sino simplemente llevar un poco de los clásicos a las gentes, ¿sí? Obviamente, para esos campesinos y para hacer un teatro ambulante tenían que ser piezas cortas, breves, ¿sí? Con música, con danza y más sencillas. Así es como va a surgir por primera vez Juicios de Sancho Panza en la Ínsula Barataria, que va a ser una primera presentación de esta obra que luego va a corregir, y otras tantas que se van presentando en estos distintos pueblos españoles. Luego, la vida lo va a llevar hacia América, nos lo vamos a traer aquí, mandar por México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, hasta que finalmente va a llegar a Argentina, a Buenos Aires, justo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Acá creó muchas de sus obras más famosas y también escribió muchísimos guiones cinematográficos, o sea, para cine. Tanto se lo quiso en Buenos Aires que, por ejemplo, su obra Los árboles mueren de pie, que es otra delicia para leer, estuvo 3 años seguidos en cartelera. 3 años seguidos. Impresionante, ¿sí? Y acá les traigo una cita de las palabras textuales de Casona con respecto a la creación de una obra, en este caso de teatro, que es a lo que él se dedicaba, ¿no? Dice: tengo que escribir paseándome, saliendo por los jardines y caminando entre pinares, entre árboles que vuelan. Recordando un poco, y me emociona a mí esto porque es, no sé, volver a la niñez, ¿no? Eso que lo motivó y que lo resguardó y que lo hizo contemplar la creación divina. Hay mucho de Dios en varias de sus obras, ¿sí? De manera explícita. Y volver un poco, me imagino que ya la fama lo habrá ido llevando por ciudades y distintos encuentros a los que tenía que asistir de manera obligada, siendo él una persona de pueblo que dice que si no hubiese sido dramaturgo le hubiese gustado ser herrero, ¿sí? Un hombre de alma simple. Y entonces, para
para lograr surgir sus ideas, las tramas, los argumentos de sus obras y para poder enamorarse de ellas, porque dice que él necesitaba enamorarse de esa idea para poder escribirla, necesitaba de eso, necesitaba de la naturaleza, necesitaba de ese contacto con la creación divina. Sus obras, hasta el día de hoy, siguen siendo representadas y leídas, no sé de dónde son ustedes, pero al menos acá en Mendoza, en los colegios públicos, es un autor que se sigue leyendo, al menos en tercer año del secundario, se leen Los árboles mueren de pie, La barca sin pescador o La dama del alba, alguna de esas tres se lee en todos los colegios y sigue gustando, sigue maravillando, sigue generando una inquietud en los más jóvenes. Y eso él lo reconoce, y lo reconocen en aquel entonces, ¿sí? Dice, mis obras son muy alabadas por elencos estudiantiles y universitarios, y es verdad, es verdad. Y uno dice, ¿por qué? Y por ese tono poético y de ensueño, además de la defensa de ideales pedagógicos que siempre lo acompañó. Va a fallecer unos años después de hacer esta entrevista, les dije que era del 62, bueno, fallece tres años después allá en España. Bien, en cuanto a su obra de retablo jovial, ¿sí?, que va a ser publicada bastantes años después, cuando estas obras en realidad ya habían sido presentadas antes, son refundiciones dramáticas que se le dice a estas piezas breves para justamente teatro ambulante. Está compuesto por 5 farsas de carácter jocoso, cómicas, con motivos literarios y folclóricos tradicionales, personajes y temas populares, ¿sí? Es decir, la gente, la gran mayoría, conocía los temas o conocía directamente la historia. Uno sabe que en el teatro no importa que la gente ya sepa o haya leído la obra, ¿sí? Lo más importante es la puesta en escena, cómo uno la lleva a la escena. Me acuerdo con una obra de teatro, El avaro de Molière, reconocida, uno de mis mayores miedos era ese justamente, que todo el mundo la ha leído alguna vez en su vida. Y después yo misma me retaba y digo, no importa que se sepa el final, porque no es un chiste que te tiene que sorprender, ¿sí? Lo que te tiene que sorprender es el todo. En realidad el final tal vez es lo de menos, ¿sí? Y las gentes del pueblo conocían, al menos de oídas por estas tradiciones orales, estos cuentos populares, de qué iba el argumento, pero nunca había visto una representación, ¿sí? Bueno, de las 5, si alguno tenía el libro, habrá podido leer los títulos. La primera, la farsa del cornudo apaleado, ya entendemos por dónde va. Esa pertenece al Decamerón de Boccaccio, ¿sí? Era también muy conocida. Después tenemos La fablilla del secreto bien guardado, que era un cuento popular oral. Esa también es muy graciosa y bueno, y mejor para poder ser presentada, ¿sí? Está La farsa y justicia del corregidor, que es otra obra que nosotros hemos presentado, que es muy buena para trabajar con jóvenes, también de tradición popular. El mancebo que casó con mujer brava pertenece al conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel, ¿sí? O sea que también era sumamente conocida. Y también está incluida Sancho Panza en la ínsula, ¿sí? Le renovó el título, que se basa en una serie de capítulos de la segunda parte del Quijote. Ahora bien, ¿qué es una farsa en términos teatrales? Es un enredo, es una tramoya para aparentar o engañar, ¿sí?
Y cada una de estas 5 obras busca justamente entretener y divertir a través de la burla y el enredo. ¿Sí? Por eso farsas. Pero con un propósito didáctico, ¿sí? Que es poner al pueblo en contacto con los clásicos, ¿sí? Con la tradición popular o con obras más conocidas como la del Conde de Lucanor, el de Boccaccio o el Quijote de Cervantes, ¿sí? A su vez, hacer una crítica a través del humor de algunos comportamientos humanos, ¿sí? También se le llama entremés, ¿sí? Que es una pieza teatral cómica breve de un solo acto, que originalmente se presentaba entre los actos de una comedia, ¿sí? Por eso entremés. Hoy en día esta obra basta por sí sola, porque la gente no tiene tanta capacidad para aguantar una representación más larga. Sancho Panza en la Ínsula representada debe durar una media hora, 40 minutos, no mucho más, ¿sí? Así que para una situación de relax viene muy bien. Obviamente se pueden hacer obras más largas, pero no esta obra en medio de otra obra más larga, ¿sí? Bien, en cuanto a Sancho Panza en la Ínsula, esto está narrado en la segunda parte del Quijote, que es cuando el duque le promete a Sancho el gobierno de una isla. Pasa bastante tiempo, varios capítulos, hasta que es realizado este hecho. De hecho, lo trata en 5 capítulos Cervantes, intercalados estos capítulos con la vida de Don Quijote en el palacio de los duques, ¿sí? Si después lo quieren buscar, el primero es en el capítulo 45 de la segunda parte del Quijote. Y obviamente era toda una burla, no existía tal ínsula y no iba a poder ser gobernador real, ¿sí? Este escudero, este simple escudero, iba a ser entonces una víctima, ¿no? Inocente de una burla, y no solo de una burla, sino del entretenimiento de la aristocracia, ¿sí? Para entretenimiento del duque. No obstante, se lo va a poner a prueba, se pone a prueba su ingenio, su habilidad, y sale airoso contra todo pronóstico. ¿Sí? Es una sorpresa tal que quedan todos asombrados y maravillados, porque no era lo esperable, ¿no? Al respecto de su adaptación, dice Casona: mi trabajo se ha limitado a buscar con el máximo respeto la equivalencia dramática de la narración, sin visibles alteraciones de la fábula y los personajes, y trasladando el diálogo escénico, discretamente remozados, el lenguaje y el tono originales, ¿sí? Entonces, lo que hace es una genialidad, ¿sí? Porque él adapta una narración que tiene mucho diálogo, pero es una narración, ¿sí? Al diálogo de una obra de teatro, pero sin cambiar nada de la esencia, de la trama, de la fábula, ¿sí? De lo que trata, y sin tampoco alterar cada personaje, sobre todo el protagonista, ¿sí? Obviamente va a tener que alterar un poco los diálogos, y sí, va a tener que hacer algunos cambios, pero que son sumamente habilidosos, ¿sí? Y quedan y resultan muy bien, ¿sí? Justamente con cambios para el público al que era destinada la obra, ¿sí? Adaptada al público que va a verla. Antonio Machado, con el que tuvo trato Casona, estuvo presente cuando le hacen la propuesta a Casona de adaptar este episodio del Quijote a una obra teatral para el Teatro del Pueblo. Le dice: los juicios de Sancho, además de malicia y donaire, tienen ese sentido natural de justicia inseparable de la conciencia popular, ¿sí? Y justamente
iban a lograr que el pueblo se sintiera identificado plenamente con el protagonista, ¿sí? Les puso ante sus ojos cosas que ellos ya conocían. Ustedes imagínense esos refranes que leímos que son tan graciosos, que no los utilizamos en la actualidad, o al menos no todos, que la gente del pueblo sí conocía y sí repetía, ¿sí? Y muchos, la gran mayoría, jamás habían escuchado el nombre de Cervantes, pero todos conocían a Sancho Panza. Todos sabían lo que significaba Sancho Panza, ¿sí? Y es un poco ese que le llaman entre ellos de las misiones pedagógicas de volver al pueblo esto que era del pueblo, ¿sí? Estos refranes, estas tradiciones que ellos tenían y este personaje que podría haber sido el tío, el abuelo, que repetían lo mismo que ellos habían escuchado siempre, ¿no? El bueno de Sancho era un pícaro desviado hacia la caballerosidad por obra y gracia de su señor. La locura del amo va contagiando al escudero y la cordura del escudero va contagiando al amo. Al final, toda la fe perdida por el caballero resucita milagrosamente en el pícaro humilde, que es ya el único soñador. ¿Sí? Esto en la obra del Quijote, ¿no? Cambian los papeles, por decir de alguna forma, y es eso que se conserva en Sancho lo que hace revivir a Don Quijote. Y fíjense qué bonito esto, que lo dice Casona, es el único en creer que en los nidos de antaño todavía puede haber pájaros mañana. Precioso, ¿sí? Con respecto a esto del Quijote. Entonces, comparando en el libro, nosotros tenemos 5 capítulos de la segunda parte que tratan el tema, 10 días de gobernación de Sancho Panza en esta supuesta ínsula barataria, y no solo lo vamos a ver a Sancho como juez, sino también que lo vamos a ver enviándose cartas con el duque, con su señor Don Quijote y con su esposa. Todo esto había que simplificarlo, obviamente. Entonces, en la pieza teatral vamos a tener un día en la ínsula, unas pocas horas en la ínsula. Se va a suprimir la correspondencia epistolar, queda solamente la del final para dar pie al fin de la dramatización, y una reordenación de los episodios. Si uno lee la obra del Quijote y después lee la obra de Casona, se va a dar cuenta que no están ordenadas de la misma forma, pero eso no importa, claro, porque la idea central se mantiene, ¿sí? Y él la ordena de una manera que le conviene a la cuestión teatral, ¿sí? Que en parte es respetar para una pieza breve esto de la unidad de tiempo, espacio y acción, ¿sí? Ustedes piensen que es un teatro ambulante con jóvenes que tienen que llegar a un pueblo, montar un escenario, montar una escenografía, hacer la obra y después desarmar todo eso para irse a otro pueblo, ¿sí? Entonces tengo que simplificar la escenografía. No puedo tener distintos actos ubicados en distintos espacios, ¿sí? El espacio tiene que ser uno, ¿sí? La acción también tiene que ser una. Si tengo que prescindir de las intrigas y los temas paralelos. Si no necesito que se me abran más ventanas, necesito que se me centre en una sola cosa, ¿sí? En un solo tema central, ¿sí? Y a su vez el tiempo, ¿sí? Si yo ya tengo una sola escenografía, tengo un solo tema, no lo voy a poder ampliar mucho en el tiempo, ¿sí? Entonces, unas pocas horas, ¿sí? En esas pocas horas se desarrolla toda la acción. Se logra así una pieza breve, con el tema central claro y único, y el protagonista destacado. Ideal para el público al que presentaban. Para quien no estuviera al tanto de lo que contaba el Quijote, la conversación entre el cronista y el mayordomo ubica la situación. ¿Quién llega? El escudero Don Quijote.
¿Por qué viene? Invitado por los duques. ¿Cuál es el objetivo? Divertir a los duques. ¿Sí? Eso lo dice en la primera página. Ni bien se abre el telón o se encienden las luces, es lo que le dice el mayordomo. Los duques nos lo envían en efecto, pero habéis de saber que todo esto no es más que una famosa burla. Este gobernador que aquí llega no es otro que el gran Sancho Panza, rústico, simple y sin sal en la mollera. El escudero de ese extraordinario loco al que llaman Don Quijote de la Mancha, el mismo que viste y calza. ¿Sí? Entonces nos pinta el personaje, qué es lo que vamos a ver y cuál es la intención, por si yo no sabía o no conocía la historia anterior. ¿Sí? Ahora bien, el acertijo que se le presenta al principio al bueno de Sancho en la farsa, que en el libro, en la novela del Quijote, va a estar más adelante, ¿sí? Para iniciar esta burla, es superado, demostrando no solo ingenio, sino también misericordia por parte del bueno de Sancho. Dice, lo que sobra es la ley, con que perdónese a ese hombre que de doblarse alguna vez la vara de la justicia, más vale que se doble hacia la misericordia que no hacia el castigo. Esta es mi sentencia. Y qué verdad que uno debería aplicar también, ¿no? En la vida cotidiana. Me acuerdo cuando me recibí y empecé a dar clases, qué difícil es poner la nota a veces a los alumnos. Por ahí en las ciencias exactas es más fácil, porque si te equivocaste, te equivocaste. Pero a veces en la literatura no es tan claro. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, que también es docente, cuando vos tengas dudas, más vale que le pongas una nota más alta que una nota más baja. ¿Sí? Y zanjado el asunto. Bueno, es más o menos esto, ¿no? Que de doblarse la vara de la justicia, más vale que se doble hacia la misericordia que hacia el castigo. Lo mismo en la crianza de los hijos, ¿no? Ahí cuando uno no sabe bien cómo actuar, ¿no? Que nos guíe un poco más la misericordia, hasta que lo veamos claro, ¿no? Una gran sentencia que habla de una cabeza sorprendente, ¿sí? Entonces, imagínense, para el público espectador, 2 páginas más atrás, ¿sí? O sea, unos minutos más atrás, se había presentado una cosa y ahora en este momento ve algo muy distinto. No es como lo plantearon hace un momento quienes habían organizado el engaño, ¿sí? Uno lo piensa desde el espectador y dice, mira qué bien lo resolvió, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Casona, al igual que Cervantes, va a proteger a Sancho del escarnio al que es sometido por los duques y por estos criados mentirosos, ¿sí? En eso se conserva y se respeta, ¿no? Lo que hizo Cervantes, ¿sí? Fíjense, es muy famoso el final de a vosotros ciudadanos de esta ínsula barataria, adiós. Si no os hice mucho bien, tampoco quise haceros mal. Nadie murmure de mí que fui gobernador y salgo con las manos limpias. Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Adiós, señores. ¿Sí? Entonces se conserva su fama bien, ¿sí? Bueno, y para ir cerrando, he ido hablando como muy rápido, después voy a estar agotada, espero que se me haya entendido, pero no quería dejar pasar esta invitación. Desconozco quiénes han leído la obra, no sé si son docentes, si son padres, si tienen tiempo o no lo tienen, pero una obra de teatro, y más una obra breve, que es más fácil de llevar a escena, no puede quedar solo en la lectura, ¿sí? El mismo Casona nos lo va demostrando en toda su vida, ¿no? Y yo quiero compartirles algunas imágenes de distintas obras que hemos ido presentando para hacer un poco el cierre
hay unas poquitas de Sancho Panza en la Ínsula que hice hace varios años con un elenco infantil. Ahí tuve que hacer alguna que otra adaptación, sobre todo en el lenguaje. Y los niños estuvieron encantados, y los padres de los niños, si mal no recuerdo, eran de 5º y 6º grado, o de 6º grado y 7º, eran chiquititos. Esta es el médico a palos de Molière. Pero bueno, quería que no dejar pasar la idea de una puesta en escena, de que se animen. ¿Por qué? Porque el teatro no es una literatura fundamentalmente. No es el libro lo que me interesa únicamente, sino esto que yo leí, puesto en pie, con las luces, con la dirección, con la actriz, con el actor, con el público. Ahí está lo fundamental. La gran aventura del teatro es la muchedumbre. Y hasta que no ocurra esto que mencionamos, la obra no habrá alcanzado su finalidad. ¿Sí? Esta sí es una obra de Casona, Corona de Amor y Muerte, una tragedia. Y hasta que no se la lleva a escena, la obra no ha cumplido su objetivo, por lo cual se la gestó, ¿sí? Por lo cual se la creó, ¿sí? Y fíjense, nosotros siempre hemos trabajado con jóvenes, con niños. No es imposible, es cuestión de animarse, de seleccionar bien las obras, de adaptarlas quizás, acortarlas, cambiarles un poco el vocabulario, dependiendo de las edades. Yo en el caso de los niños cambié un poco las partes. Me parece que tengo que volver para el otro lado. Las partes de la buscona, para empezar el nombre, que nosotros adultos lo entendemos, le pusimos mujer nomás y resolvimos ahí la cosa sin alterar mucho, pero tampoco tratando el tema de la pureza, la castidad o la virginidad con niños tan chiquititos, que no venía al caso. Pero que con adolescentes y jóvenes se puede trabajar perfectamente. Esta es la obra, las fotos no son tan bonitas. Era un elenco todo de chicas y teníamos un solo muchacho, así que bueno, hubo que ahí los personajes de varones, bueno, hacerlo con las chicas. Y quiero concluir con una frase de García Lorca, que también era un autor que le gustaba mucho a Alejandro Casona, que dice que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla y grita, llora y se desespera. Por eso es fundamental, ¿sí? Que para terminar de entenderlo, esto se pueda llevar en lo posible a la escena, y no que es solo en una lectura, o al menos en una lectura con otras personas, que sea una lectura en voz alta, como un trabajo de mesa, un teatro leído, ¿sí? Si hay alguien acá docente, no es lo mismo decirle a los chicos que la lean solos en casa que leerla en el aula con ellos, ¿sí? O uno mismo, leerla en voz alta, ¿sí? Y leerlo con las acotaciones y lo que me va indicando la obra, se vive de otra manera y se entiende también de otra manera, con las pausas, los gestos, la entonación, la fuerza o el silencio. Bueno, simplemente esto es poder contagiar un poco del amor al teatro, y bueno, simplemente si quieren agregar, comentar y aportar algo más, sumamente bienvenido.
Pilar, un gusto y una delicia escucharte hablar con tanta pasión de un autor y de un género que tenemos bastante abandonado, como es el teatro. Y la verdad que da ganas de seguir leyendo y de llevarlo a la obra, al acto. Sí, sí, es la idea. ¿No? Como Y ahora nos comentan. de Casona son muchas las obras que se pueden trabajar con chicos y surgen muchos temas importantes, ¿sí? Porque de hecho trata, bueno, como todo gran autor, trata los temas importantes del ser humano, ¿sí? El amor, la muerte, ¿sí? Hasta dónde los actos humanos, la barca sin pescador con el tema del demonio, ¿sí? Bueno, ay, es que es una delicia. Sí, la verdad que hacer cualquiera de las propuestas de Casona, adaptándolas al público o al elenco con el que se trabaje, es ideal. Le hace honor Aparte, perdón. No, que le hace honor a lo que se considera clásico, ¿no? Realmente. Casona le hace honor. Me faltó decir, después me olvidé que les comenté lo del tema del recordar de dónde uno viene. Antes de que Sancho vaya a gobernar la ínsula barataria, Quijote le da una serie de consejos, ¿no? Y uno de los consejos es que no se olvide de dónde viene, ¿sí? Y también, justamente, uno de los consejos que le da es que no crean las lágrimas de las mujeres o no se deje enternecer inmediatamente, que espere un poco. Y justamente es lo que después aplica Casona en la resolución, ¿no? del tema de la buscona y el otro hombre. Pilar, acá, bueno, hay una mamá que comenta si es posible poner en escena con la familia, con los niños, alguna de las obras. Yo creo que se puede empezar con familias amigas, quizá, con pequeños grupos. No sé cómo ha sido tu experiencia. Sí, sí. Y después, si recomendarías alguna obra de Casona, entiendo, para niños más pequeños. Él tiene teatro infantil. Yo no he trabajado con niños más pequeños esas obras de teatro infantil. Sí, está el lindo Don Gato, a Belén Pastores, una vez la vi representada, pero hace muchísimos años. Y la verdad que los entremeses, pasa que, bueno, hoy en día habrá que modificar algo del vocabulario, sobre todo si vas a trabajar con niños, y uno entenderla para poder transmitirla también, eso es importante. Pero los entremeses, al ser breves, son ideales para esta cuestión. Y la adaptación que yo hice en aquel momento para los niños, porque como les decía, el momento de la buscona con el hombre, en los jóvenes no es problema, pero quizás en los niños por ahí puede generar preguntas que no tienen que hacerse a esa edad. Yo la puedo compartir, no tengo ningún problema, ¿sí? La adapté hace varios años, le resolvimos como... Lo que le puse es que él le había prometido matrimonio y después se había desaparecido, entonces ella se quejaba de eso y resultó que no, que se había enterado que ella no era muy buena mujer y bueno, nada más. Así, no tocar el tema de perder la honra. ¿Y qué eres perder la honra? ¿Sí? Eso no tengo ningún problema en compartirlo, con gusto, con tal de que se puedan presentar estas obras y después obviamente se pueden pasar a otras obras que no son difíciles. Una de las fotos que yo les mostré es el Sí de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín, que tiene justamente esto de la unidad de tiempo, espacio y acción. Entonces es ideal porque el vestuario es el mismo, la escenografía es la misma, la historia transcurre en un par de horas, entonces se pueden llevar a cabo perfectamente. Es cuestión de animarse, de largarse a la pileta, de probarlo una vez. Yo creo que si no estuviésemos dispersadas por todo el país, algo podría salir, pero no. Nos mata que somos de todos lugares distintos. Ahí hay otra pregunta. En este momento podría ser de Sancho Panza, porque me da al menos la panza. No la barba, pero la panza me da en este momento.
Ahí han dejado otro mensaje. Me recomendaron leer, comenta una de las chicas, el de William Shakespeare, Comedia de Equivocaciones, si se puede para niños tan chicos. Bueno, lo que pasa es que Shakespeare es... tengo acá un lorito parlanchín que se le ha escapado a mi marido y no se ha dado cuenta. Está acá tocándome los libros. Espero que no haga mucho ruido. Shakespeare es un autor, bueno, de mucha más envergadura. Yo, si estoy empezando, empezaría primero por un autor de habla española, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modo de tratar los temas es más parecido a como lo tratamos nosotros. De hecho, hasta las mismas comedias, ¿sí? Cuando nosotros presentamos El médico a palos, usamos una adaptación de Leandro Fernández de Moratín, ¿sí? Una adaptación que hizo de esta obra de Molière. ¿Por qué? Porque la comedia francesa es más picaresca, el español es más recatado, ¿sí? Y se parece más a como somos nosotros, obviamente, que descendemos de ellos. Entonces, quizás para empezar, no agarraría un autor como Shakespeare, sino autores de este estilo, ¿sí? Sobre todo de habla española, ¿sí? Que nos va a resultar más fácil de entender y poder explicar y transmitir a los chicos, ¿sí? Después, bueno, sí, ya se puede cruzar el río y uno estar más seguro, ¿no? Y animarse, ¿por qué no?, en familia, a adaptar cuentos, adaptar Sí, una novela que les haya gustado, hacerlas. Totalmente. Eso lo hemos hecho muchísimo nosotros en colegios, incluso entre familias, y les gusta muchísimo, muchísimo. Muchísimo, sí. Pata de zorra de Hugo Guast es Ay, qué lindo. Incluso una obra breve que se puede adaptar perfectamente, claro, sí. incluso también ir viendo las fortalezas de cada uno, ¿no? Porque quizás no todos van a estar para la parte de la actuación, pero sí pueden estar para la parte de la escenografía, para la parte... Hay tanto para hacer en el teatro. Hay mucho, sí, la parte de vestuario o la parte de maquillaje. Maquillaje. Tenés a alguna muchacha que le encanta el maquillaje, pero que no se anima a actuar y bueno, listo. Ya está. Le pedís que se encargue de esa parte porque mostrar a una persona de 16 años como si fuera una persona de 80, bueno, habrá que practicar las arrugas, las canas y exacto. Bueno, todo eso viene bien con el maquillaje artístico, sí, hay lugar para todo. Y es tan educativo. Hasta el mismo traspunte. Tal cual. Algún chico muy chico que no se anime a actuar, puede hacer de traspunte y es sumamente importante, ¿sí? Totalmente. Y el pobre va a estar sentado ahí 1 hora y media en el costadito tirando letra, pero después todos lo van a amar. No, va a ser, exacto. Él es el protagonista, tal cual, tal cual. Sí. Sí, que se animen, bueno, que se animen. Antes de liberar a Pilar, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Aprovechémosla. Si alguien quiere, pueden encender los micrófonos y preguntar o comentar. Bueno, les recordamos que el elenco Tizona está en San Rafael. Sé que a Mendoza han venido alguna vez. No sé, Pilar, si han ido a otros lugares. No, acá dentro de Mendoza, Alvear, Malargüe y la ciudad de Mendoza. Si no. Esto es un poco como las misiones pedagógicas. La plata que se junta en una función va destinada a la próxima función. A la próxima, tal cual. Así que nadie se queda con dineros o para el vestuario y bueno, todo lo que el cortinado que ustedes ven acá atrás está lleno de disfraces. Estoy en el aula de teatro, tengo sombreros por allá, telones por este lado. Se va invirtiendo en eso, al menos como lo hacemos nosotros, también con una función didáctica, ¿no? Y misionera, si se quiere. Bueno, Pilar, muchísimas gracias. Realmente creo que a todos nos has sembrado ahí la semilla del gusto por el teatro. Ojalá podamos, seguir leyendo y también poder, aunque sea algo breve, llevarlo en obra. Te agradecemos todas las recomendaciones. Si querés, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, así que nos compartís y compartimos esto que nos
nos dijiste recién. Te deseamos lo mejor para esa vida que ya llega. Ya está, ya pueden Así hacer. que ya está, listo. Ya cumpliste con el club de lectura, estás libre. No, realmente lo mejor, sabemos que no es fácil con niños chicos y menos en ese estado, así que, bueno, agradecerte por tu sabiduría y que sigan haciendo ese bien que hacen. Yo he ido a algunas, así que realmente vale la pena Muchísimas gracias. hacerlo y seguir. Muchísimas gracias por la muchísimas- invitación y por la atención de todos. Muchas No, por gracias. favor, espero que sea la primera de muchas invitaciones. Sí, Les así es. agradecemos a todos y nos veremos muy pronto. Estamos leyendo Camperas de Castellani en el mes de mayo, así que nos veremos en el próximo encuentro referido ya a la obra de Castellani. Buenas noches a todos y muchísimas gracias.